tal, hermanos en Cristo? Buenos días, Dios les bendiga. Estamos nuevamente compartiendo estos devocionales hoy en día 37 y hablaremos sobre los ministerios fundamentales que estableció nuestro Señor Jesucristo. Entiéndase como un ministerio, como si fuera un don, como si fuera un talento, pero también es un cargo, una función que es cierto hombre, cierto vaso de honra, escoge Dios para que desempeñe una función para el crecimiento de su cuerpo, para el desarrollo de su cuerpo, que es la iglesia. Entendemos nosotros que como hijos de Dios, sabemos que la iglesia no es la construcción, no es el edificio, sino somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nosotros somos esa iglesia caminante de Dios. No es la estructura, no son las paredes, no es el techo, no son los cimientos materiales que estamos rodeados a veces donde nos congregamos, sino somos nosotros las personas, aquellos creyentes que confesamos la misma fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces los ministerios, Dios estableció 5 ministerios y te preguntas, ¿por qué estableció 5 ministerios? Sabemos que Jesucristo, de la misma forma en la que se estudia la cimentación de una casa, tomando como analogía la estructura o la arquitectura de una casa, Jesucristo es esa piedra angular. Y Él es la piedra angular, Él es no solamente se le llama piedra angular, también en la Biblia se le llama el autor y consumador de la fe. Y debemos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y como siendo Él la piedra angular, sobre de Él dice que edificaron apóstoles pastores, evangelistas y profetas, y te das cuenta que hay una estructura. Entonces Jesucristo, para poder darle rigidez al reino de Dios en esta tierra, para poderle darle una estructura, una forma, para convertirlo en un sistema orgánico, tuvo que definir 5 ministerios para que la iglesia se mantuviera firme, para que la iglesia diera fruto, porque recordemos que Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos, que enviaría a su Espíritu Santo, y que Él nos iba a enseñar todas las cosas, que Él nos iba a dar poder y que Él iba a estar con nosotros hasta el fin. Y también dice la palabra de Dios que al irse Él, que no nos dejaría huérfanos y que también iría al Padre a prepararnos morada. Entonces, no es tanto que sea la ausencia de Jesús, sino que Él va a prepararnos morada con el Padre y deja su Espíritu Santo y establece ministerios, establece funciones dentro de la iglesia. ¿Para qué? Para que dice la palabra de Dios que no todos somos oídos, no todos somos boca, no todos somos corazón, no todos somos manos, no todos somos pies, sino que Dios establece estos 5 ministerios fundamentales. Claro, puede estar el ministerio de limpieza, el ministerio de alabanza, el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, el ministerio de hombres, de varones, de mujeres. Pero los fundamentales son 5 y sabemos que son los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y nos damos cuenta que estos 5 ministerios Jesús los establece para que la iglesia tenga una firmeza en Cristo Jesús. Y ahorita vamos a definir esos 5 ministerios y vamos a ver qué rol cumple cada uno y si están vigentes, porque nos damos cuenta que a veces desmeritamos su vigencia, pensamos que por ejemplo, tomamos en juego la palabra de Dios de que ya no sigue levantando profetas, que ya no sigue levantando apóstoles. Entonces te das cuenta que se cerró los apóstoles en una cifra de 12 y te das cuenta que no, que en realidad fueron 14, fueron Matías, fue Pablo, y te das cuenta que por ahí otros cumplían también la función de apóstol como Apolos también tenía una forma de apostolado, y te das cuenta que son figuras que no se les da el mérito o la seriedad que deben de tener, y a veces caemos en error de confusión. Y también vemos que apóstoles cumplen con doble función, parecido con el entendimiento a la parábola de los talentos, que hay una persona que se le entregan 5 talentos,
hay otra que se le entregan 2 talentos y hay una que se le entrega 1 talento. Entonces te das cuenta que en semejanza a esta parábola va a haber personas que desempeñen más de una función, más de un ministerio, tengan 2 o 3 o 4 o los 5 ministerios, pero también dice la palabra de Dios que al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Entonces Jesús establece estos ministerios para poner una estabilidad en la congregación que es su iglesia. ¿Para qué? Para que hubiera una firmeza, para que hubiera cimientos. Jesucristo es esa piedra y sobre esa piedra pone cimientos, pone los fundamentos que son 5 ministerios, y Dios utiliza a santos hombres y los usa como vasos de honra para escribir el evangelio, para escribir el apocalipsis, para escribir las cartas, y te das cuenta que empieza a utilizar a hombres con oficio, hombres que eran pescadores, hombres que eran publicanos, hombres que eran de alguna forma que no sabían, que ni pasaban por sus mentes antes de ser convertidos, que Dios los iba a usar para una obra milagrosa y para el propósito de Dios, que es llevar el evangelio a toda nación y a toda criatura. Entonces vamos viendo esos 5 ministerios y vamos a ver también la razón que tiene cada uno, y los vamos a ir definiendo. Y en Efesios dice la palabra de Dios 4:11. En Efesios 4:11, si tú sientes el llamado de parte de Dios en algún ministerio, siempre Dios va a traer confirmación a tu vida. Ponte en oración, ponte en ayuno, en constante búsqueda de Dios, y Dios siempre te va a confirmar el ministerio por medio de alguien, de algo o de su palabra, pero siempre Dios va a traer confirmación por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. Siempre Dios va a traer confirmación de tu ministerio por medio de su Espíritu Santo y de su palabra. No te puedes lanzar así nada más, es que yo siento, y sientes en realidad las emociones de tu propio vientre, eres guiado por el Dios de tu propio vientre y no te pones en las manos de Dios. Entonces no te lances, porque a veces uno cree que tiene un ministerio y en realidad no lo tienes. En realidad son puras emociones y te das cuenta que eran ideas que se te venían a tu mente. Busca de Dios, afírmate en las cosas de Dios, busca su confirmación, pero también no lo des por tardanza. Dios confirma a sus verdaderos hijos por medio de su Espíritu Santo y de su palabra. Entonces nos damos cuenta, porque también dice su palabra, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te da algo, nadie te lo puede quitar, aunque te persigan. Y dice que somos bienaventurados los que por la causa de Jesús somos perseguidos. Nadie te va a poder quitar el talento, el don o el ministerio que Dios te dio. Entonces, y con esto entendemos los 5 ministerios que Jesús estableció en Efesios 4, del 11 en adelante. Dice la escritura, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y primero lo leemos general, el 11. Y él mismo constituyó, hablando de Jesús, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y nos damos cuenta que aquí están los 5 ministerios, tomando en referencia al primero. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Y te das cuenta que la palabra apóstol es enviado. ¿Y enviado de qué o para qué? De llevar un mensaje. Y te das cuenta que también los apóstoles cumplen la función de evangelista y de enseñanza. Entonces va implícito otro ministerio. Dios te puede confirmar en un ministerio, pero te puede dar otros 2, otros 3 implícitamente que vas a desarrollar por consecuencia. Y gloria a Dios, solo que ten cuidado y mantente firme en Dios y no malgastes tu talento, no te perviertas de la verdad, no te alejes de la verdad, mantente firme y pon a andar los talentos y el ministerio que Dios te dio. Entonces, muchos dicen, es que el apostolado viene directamente de Jesús por una aparición de él, o físicamente él te levanta, como en aquel entonces Jesucristo levantó físicamente a los apóstoles. Pero te das cuenta que Matías
no lo levantó Jesús directamente, fue una elección de azar. Entonces, y no solamente en Matías, nos damos cuenta que Pablo fue una aparición de Jesús, a él sí, pero te das cuenta que ya ahí Pablo ya no era el 12, sino era el 14. Entonces vemos Judas Iscariote, que es el traidor, y después por ser traidor, dicen los apóstoles que queda la vacante de este traidor, y entonces echan suertes y cae sobre Matías. Ahí va el número 13, y luego después, como un abortivo, dice la palabra de Dios, Pablo entra como el último apóstol, podríamos llamarlo de esta forma, pero te das cuenta que no es una cifra cerrada de 12. Entonces, claro, Dios, Jesús, en su ministerio inicial estableció a 12 y se añadieron otros dos más, uno por suerte y el otro por como un abortivo, dice la palabra de Dios. Entonces, yo no estoy descalificando nada, son los hechos que menciona la palabra de Dios y lo puedes ver en el libro de los Hechos, y te das cuenta que ni tampoco puedo decir que no está vigente el apostolado, porque yo no soy nadie. Entonces, si Dios te dio el ministerio de apostolado, pídele confirmación en él, y Dios te va a confirmar por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Yo no niego la vigencia, yo no soy autoridad para negarla, simplemente te estoy diciendo lo que dice la palabra, y no es una cifra cerrada de 12. Claro, 12 fueron los que Jesús establece inicialmente. Uno lo traiciona, queda la vacante, se echa suerte, cae sobre Matías, y créeme que eran dos los que estaban ahí jugando suerte, y cae sobre Matías. Y aquí quiero quedar en claro esto: la suerte también es de Dios. Dice la palabra de Dios que la suerte se echa en el regazo y en un recipiente, y de Jehová es la decisión de ella. Entonces te das cuenta que Dios también tiene control de la suerte, del azar, o de todo de esto del azar. Entonces, cuando cae sobre Matías, los discípulos cubren esa vacante, y entra Pablo como un abortivo, dice la palabra de Dios, como si fuera, llamándolo como si apenas Dios lo haya, porque todavía no se iba de este mundo, todavía andaba haciendo, después de la ascensión, todavía andaba en esta tierra, haciendo milagros, nos damos cuenta, y esos milagros que hacía, en eso tuvo la oportunidad de tocar el corazón de Pablo, porque era perseguidor de la iglesia y fue convertido Pablo. Entonces, sígueme con cuidado. Si quieres saber sobre este tema, investígalo tú personalmente y date tiempo de buscar el apostolado, y créeme decirte que no se niega la vigencia del apostolado. Yo no soy autoridad para negarlo, vuelvo a repetir. Entonces, los apóstoles son el primer fundamento. Y Jesús también nos advierte, claro, Cristo Jesús es la piedra angular, y después vienen los apóstoles que establecen las normas de conducta, ciertos reglamentos que Jesús no cubrió totalmente, o no fueron, no es que no haya cubierto, porque dice la palabra de Dios que Juan escuchó muchas cosas y vio muchas cosas que no le daba tiempo de escribir todo. Entonces, o no le dio el suficiente tiempo de escribir todo. Entonces, hay más, debería de haber más palabra, pero lo que hay es lo que Dios nos dio, y se complementó, siendo inspirados estos hombres, estos apóstoles, por Dios, y estos evangelistas y estos doctores, porque vemos a Lucas, que también era doctor, y se tomó el tiempo de investigar todas las cosas. Entonces establecen los evangelios, establecen ciertas cartas, y el Apocalipsis, y te das cuenta que cosas que no estaban escritas en los evangelios, que Jesús, el evangelio es la buena noticia de Jesús, que relata la vida, los milagros, la resurrección, la muerte, la resurrección de Jesús, y todos los milagros, toda la vida de Jesús. Esos son los evangelios, y todas las cosas que no están escritas en los evangelios, los apóstoles las complementan en las cartas. Y esto era la misión de los apóstoles.
de los apóstoles, complementar esas reglas de conducta que se habían pasado, esas doctrinas y previniéndonos de que iban a venir falsos profetas, falsos ministros. Y quiero que pongas atención en esto, ¿por qué? Porque hoy en día ya no es que se necesiten escribir más evangelios. La palabra ya está cerrada en 66 libros de la Biblia, ya no hay que añadirle más, porque dice la palabra de Dios que hay de aquel que le quite o le añade a la palabra. Entonces la palabra ya está completa, ya fue escrita. Ya no hay nada más que escribir. La palabra con lo que tenemos es suficiente para vivir en el Espíritu, para vivir en una relación con Dios, en una comunión con Dios y una vida de santidad. Es suficiente. Entonces Dios utiliza estos vasos de honra para escribir la palabra. Y luego dice, los apóstoles tenían como misión establecer el primer fundamento, detectar herejías, detectar de alguna forma a prevenir a la iglesia y mantener solidez con los fundamentos de Cristo Jesús. Y nos damos cuenta que los profetas son aquellos también que te previenen y te exhortan por medio de la palabra, que también Dios habla a través de ellos por medio de visiones, de sueños, y no solamente para ver el futuro, no, para confirmarte por medio de la palabra, para hablarte y exhortarte por medio de la palabra. Y esos son los profetas, porque muchos piensan que tienen ese don y que es adivinar el futuro. No, el Señor reprenda todo espíritu de adivinación. Entonces, Dios no es de adivinanza. Porque a veces se nos mete así un pensamiento y empezamos a adivinar pensamientos y creemos que así es Dios. Claro, Dios sí te va a revelar cosas. Y Dios te va a mostrar cosas a través de visiones y de sueños. Pero tienes que hacer buen uso de la palabra. Tienes que utilizar para bien la palabra, para exhortar, para edificar, para redarguir, para instruir. Y eso hacen los profetas. No es que se la pasen adivinando qué es lo que va a pasar, no, es para exhortar, para confrontar, para redarguir, para confirmar. Y los evangelistas son aquellos que llevan las buenas nuevas de salvación, la nueva noticia de que Jesucristo vino y murió por nosotros y el Padre le resucitó al tercer día, que venció a toda potestad, a todo reino de las tinieblas, que venció a Satanás y que los exhibió públicamente, y que el Padre le resucita el tercer día para darnos vida eterna, y que Él se fue a preparar morada para nosotros en los cielos. Entonces el evangelista predica las buenas nuevas de salvación. Y claro, tal vez vengan dones de hacer milagros y prodigios. Y a otros pastores y maestros. El pastorado es mantener el rebaño bien nutrido, alimentado, y estarles dando constante seguimiento a las familias, a las parejas, a los matrimonios, a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, y estarlos enseñando para que en sus diferentes etapas de vida tomen conciencia de la palabra. Entonces, el trabajo de un pastor es un poco más complejo, porque se encarga, decía el Pablo, es que uno es el que siembra, otro es el que riega, pero no se trata ni del que siembra ni del que riega, sino de Dios que da el crecimiento. Y aquí entendemos que el pastor se encarga de que esa semilla que fue sembrada por los evangelistas, esa palabra que fue puesta como primer fundamento por los apóstoles dentro de la iglesia, que es Jesucristo, la piedra angular de todo cimiento, el pastor vea que va a ir creciendo como un árbol para que dé en su momento fruto. Entonces, el trabajo del pastor es ver el desarrollo completo de esa persona, para que no se aleje de los caminos de Dios, para que siga alimentándose de la sana doctrina, para corregir, para instruir, para estar con Él en las buenas y en las malas, y ver ese crecimiento un poco más personal de cada uno de los miembros de la iglesia. Ese es el trabajo del pastor.
ver que las familias se mantengan unidas, que los matrimonios se mantengan unidos, resolver los problemas particulares, resolver los problemas generales también, y estar al pendiente de la congregación, y estar al pendiente también si entran personas con diferentes doctrinas o engañadores. Y el maestro se encarga obviamente de la enseñanza, de dar lo que no alcanzó a cubrir el apóstol, el evangelista, el profeta, o el pastor. El maestro lo ve ya con una explicación más exacta para abrirte tu forma de pensar y llegar a un entendimiento pleno de la palabra de Dios. El maestro se encarga de la enseñanza y de encontrar la raíz de los problemas exactamente y fundamentar con la palabra siempre con evidencias. También el pastor. El pastor suele también desarrollar ese ministerio por el pastorado. Tienes que desarrollar y saber enseñar. Entonces, por eso volvemos a este tema. Hay vasos de honra que Dios usa que les da doble o triple ministerio, solo que debes de ejercerlo para bien, no para mal. Y dice la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este es el fin. Y de perfeccionar no te está diciendo que los vas a volver intachables, personas que ya no cometan ningún pecado. No. Perfeccionar es que se complete en ellos el entendimiento completo de lo que es la fe, de lo que es seguir a Cristo, de lo que es morir a tu viejo hombre, de lo que es llevar una vida en santidad. Entonces, a fin de que cada uno complete el crecimiento que debe de dar en Dios. Y eso es hasta tu último suspiro de esta vida. ¿Por qué? Porque eso es la carrera de la fe. Es la vida que vas a llevar y desarrollar con Cristo Jesús en este mundo. Entonces, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí ya nos está hablando de que somos un cuerpo de Cristo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos 5 ministerios los estableció para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, estos ministerios tienen como finalidad perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces debemos de llevar un desarrollo completo de nuestra fe con la ayuda de estos pilares, de estos ministerios que Dios estableció. Claro, Dios usa los vasos de honra. Y si alguien anda mal, tienes que de alguna forma ver con los ancianos, con el consejo de la iglesia y ver la persona que anda en el error. ¿Para qué? Para que en boca de 2 o 3 testigos se tome todo asunto o en la congregación y esta persona se vuelva de sus malos caminos a los caminos de Dios y sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, dice la palabra de Dios, ha ganado un alma. Pero aquellas personas que no se arrepienten, que ya conocen de la fe y ejercen un ministerio y que usan, que tienen apariencia de piedad y que usan para sus propios beneficios el ministerio, alejados de la verdad y del conocimiento de Dios, estas personas se tienen que reprender, se tienen que disciplinar y si no, se les deja como si fueran personas. Dice la palabra de Dios, dice que se les deja como si fueran locos, como si fueran, o sea, dice la palabra de Dios que te apartes de todos los que te causan división y engaño dentro del evangelio. Y habla de aquellas personas que entran con apariencia de piedad o lobos rapaces. Entonces, entendemos que también va a haber falsos maestros, va a haber falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, falsos profetas que siguen al Dios de sus propios vientres, y eso se refiere a sus emociones, que entran para engañar, para imponer manos a la ligera, con espíritu de adivinanza. Por eso a veces ves que se dicen ser llamados apóstoles y profetas y entran con unas emociones bien grandes y empiezan a imponer manos a la ligera, sígueme con cuidado, y con espíritu de adivinanza empiezan a adivinar y así no es Dios.
Dios, claro, dice la palabra de Dios que no impongas manos a la ligera. Dios te permite orar por aquellos necesitados y confirma todo llamado, todo mensaje de parte de Dios por medio de su palabra. No seas guiado por tus propias emociones. Antes de orar por alguien, ponte en las manos de Dios, con toda oración y ayuno, con toda entrega a Dios. Y Dios te va a dar esas palabras de denuedo que va a edificar a la otra persona, porque dice la palabra de Dios que nos hablemos con cantos, con salmos, con la palabra, edificándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Claro, de esa forma debemos de hablarnos dentro de la congregación, exhortándonos unos a otros, usando la palabra, no diciendo lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo sentí. No, de esa forma no es. Es conforme a la palabra, conforme a lo que Dios te muestre. Y dice la palabra de Dios, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos que llegar a esa estatura. ¿Cómo? Por medio de estos pilares, de estos ministerios que Dios estableció y de su palabra, principalmente de su palabra, por medio de su Espíritu Santo y de estos vasos que Dios establece en las iglesias, estos vasos de honra. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos debemos de estar en un mismo sentir. Vemos iglesias divididas, que unos jalan a la derecha, otros a la izquierda, y nadie le hace caso al pastor o al líder de varones o de damas. Nos damos cuenta que hay un revoltijo de emociones y cada quien quiere jalar para su propio lado y no vemos una unidad de la fe. Recordemos que somos un solo cuerpo, diferentes miembros, cada uno cumple una función, pero debemos de mantenernos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Debemos de entender que Cristo Jesús es la piedra angular. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Cristo es nuestro abogado, nuestro intermediario, nuestro mediador, y Cristo Jesús dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Debemos de llegar a ese conocimiento, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina, para que tengamos una madurez y nuestro carácter sea moldeado por las personas sabias que Dios levanta conforme a estos 5 ministerios, y ya no seamos llevados por cualquier opinión emocional o por cualquier persona que entra con una doctrina diferente. Dice para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño fluctuante es comparado como si fuera una ola que es arrastrada de aquí para allá, que tiene una inconstancia espiritual, que no domina sus emociones, que no domina sus sentimientos, que no tiene un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, sino que tiene emociones encontradas, tiene áreas que no le ha entregado a Dios, raíces de amargura. Entonces, cuando uno es alimentado de la forma correcta por medio de su palabra, vas obteniendo sabiduría y Dios va moldeando tu carácter para que puedas dominar tu carne, tus emociones y toda área se la entregues a Dios. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay hombres que se saben la Biblia y entran y te engañan. Te llegan por el lado del dinero, te llegan por el lado de las obras, que dice la palabra de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es un don de Dios, y la gracia es un don inmerecido. Dice, entonces tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Esas personas que llegan con ciertos vientos de doctrina, tenemos que probarlos por medio de la palabra, porque por sus frutos los vamos a conocer. Sino que
Dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor nos debemos de amar unos a otros y no vivir envidiándonos o celándonos o codiciando lo de nuestro prójimo o teniendo rencor contra nuestro prójimo o deseos de venganza. No, debemos de estar unidos en una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en amor. Dice que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y se nos habla a la iglesia que somos nosotros, que somos nosotros la iglesia, se nos llama como si fuéramos el cuerpo. Y Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Dice la palabra de Dios, de quien todo el cuerpo bien coordinado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, fíjate, entonces está hablando que la iglesia es el cuerpo con diferentes miembros que se ayudan unos a otros, bien coordinados, dice bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al estar bien coordinados, ayudándonos unos a otros, permitimos que nos desarrollemos en la plenitud de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y dice la palabra de Dios en Santiago que todo don perfecto, toda dádiva viene de Dios, no viene de los hombres. Porque había un hombre que quería comprar el don del Espíritu Santo y no es por dinero. El Espíritu Santo no se recibe por dinero. Y, o sea, no se compra ni se vende. Y dice la palabra de Dios en Santiago 1:17, para ir cerrando el tema, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo llamado, toda dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Y Él va a traer confirmación a tu vida. Y en Romanos 11:29 nos damos cuenta que nadie va a poderte quitar el llamado. Si Dios ya te confirmó por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que nadie va a poderte quitar tu llamado ni tu ministerio. Dice la palabra de Dios que muchos son los llamados y pocos los escogidos, que roguemos a nuestro Padre, porque la mies es mucha, pero los obreros pocos. Muchos entran a mutilar el cuerpo de Cristo, a sacar su propio provecho, a sacar su propio beneficio, y no es así. No es por ganancias, no es por negocio, no es por adquirir bienes materiales, no. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y nos damos cuenta en Romanos 11:29, dice la palabra de Dios, para ir cerrando el tema. 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables, o sea que nadie te lo va a poder quitar. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Si Dios te llamó con un propósito para que ejerzas un ministerio, Él va a proveer de todo lo necesario para que se mantenga el llamado que Dios te dio, para que te mantengas firme en la fe, y todas tus necesidades Dios las va a suplir por fe. Dice, porque el justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir por fe, de que Dios proveerá el día de mañana, y no tenemos que vivir afanados, porque dice que las personas de este mundo se preocupan en el qué van a comer, qué van a calzar, qué van a vestir, y en todas las cosas materiales. Nosotros no somos personas de este mundo, claro, vivimos en este mundo, nosotros ya somos hijos de Dios, con un nacimiento nuevo, con una ciudadanía nueva que es en los cielos. Entonces, como hijos de Dios, debemos de mantenernos firmes en la fe, confiando de que Dios va a proveer. Y también dice la palabra de Dios que por sus frutos vamos a conocer, o nos vamos a dar a conocer por los frutos del Espíritu Santo, si somos buenas personas, ¿verdad? Si somos malas personas, también por nuestros frutos. Pero ¿cuáles frutos? Los de la carne.
porque una persona que anda en el mundo manifiesta las obras del mundo, manifiesta las obras de la carne, y cualquier persona que es amiga del mundo se constituye enemiga de Dios. Dice en Mateo, dice la palabra de Dios en Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice la escritura, y con esto vamos a ir cerrando el mensaje. 7:15 dice, 7:20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces te das cuenta que nos vamos a dar a conocer por la manifestación de la fe por medio de las obras, y nos damos cuenta que las obras y la fe no van peleadas, sino que la fe es por las obras y las obras por la fe, y cuando manifestemos obras, que sean obras de piedad, de misericordia, de amor, de dominio propio, que den a relucir el fruto del Espíritu Santo para todo crecimiento y toda edificación en el crecimiento de Dios y la congregación, para llegar a un entendimiento pleno de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que no todo el que le diga Señor, Señor, nos vamos ahí en Mateo, dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al